Bendiciones y bienvenido a nuestro estudio de esta semana titulado Jucat, que significa decreto. Se encuentra en número capítulo 19, verso 1 al capítulo 22, verso 1. Pero antes comencemos con la bendición de la Torah que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, en nuestro Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Como les decía, la porción se llama Jucat, que se traduce como decreto. Y lo interesante del Jucat o del decreto es que es un mandamiento el cual para nosotros no tiene lógica. Lógica, simplemente obedecer. Esta porción contiene tres mandamientos, los cuales los tres son positivos. Contiene 87 versos, 1245 palabras y 4670 letras. Y lo que vamos a estar viendo en esta porción es que la generación del desierto se convierte en una generación de conquistadores, una generación de conquistadores. También un tema que vamos a ver que sobresale en la porción es el tema de la mortalidad, el tema de la mortalidad. Y demos comienzo el capítulo 19, verso 1, que dice así: Hashem les habló a Moshe y a Aarón diciendo: el siguiente es el decreto, el jucat de la Torah, que ordenó Hashem. Diles a los israelitas que te traigan una vaca totalmente colorada, que no tenga defecto alguno y que nunca haya llevado el yugo. Entréguenla al sacerdote Elazar, que deberá sacarla fuera del campamento. Alguien deberá degollarla en presencia de él. Después el sacerdote Elazar tomará de su sangre con su dedo índice y salpicará de esa sangre 7 veces en dirección a la tienda del encuentro. Luego deberán quemar la vaca a la vista de él. Deberán quemar su cuero, su carne, su sangre y su excremento. El sacerdote deberá tomar madera de cedro, hisopo y hebra de lana carmesí y deberá arrojarlos al fuego en que se quema la vaca. El sacerdote deberá sumergirse en agua y deberá sumergir también sus ropas y quedará ritualmente impuro hasta el anochecer. Luego podrá ingresar al campamento. Entonces lo que estamos viendo aquí es un rito de purificación donde se utiliza o se hace uso o se incinera una vaca que tiene que ser completamente roja. Y no es casualidad de que en estos días un tema que está debatiéndose en Israel es el nacimiento de una becerra roja, la cual el dueño, cuando nació la becerrita, la marcó y le puso un marcador en la oreja. Y aunque fue removido inmediatamente, el debate es que si esa becerrita se puede considerar como la vaca roja para la purificación de este rito, que es quemar la vaca y sus cenizas, mezclarlas con aguas vivientes para poder purificar a aquellos que han sido contaminados por muerte. Entonces, pues estaba en esa. Es interesante que viene esta porción y unos días antes de esta porción surge el nacimiento de esta becerrita, que es completamente roja y tiene algunos calificaciones que puede ser que sea la décima que se queme, porque si ustedes recuerdan que en otras ocasiones se ha hablado de que tradicionalmente han habido 9 vacas rojas que se han quemado y han usado sus cenizas y está esperando a la décima porque dicen que con la décima es que se presentará el Mashiach. Así que estemos en la expectativa de ver qué deciden con la becerrita, si se puede considerar para el rito o no. Otra cosa es que
esta vaca roja tenía que ser quemada fuera del campamento. Lógico, cuando ellos están en el desierto, pues tienen que ir más allá del campamento, pero tiene que el sacerdote que está manejando, manipulando la sangre, salpicar mirando hacia el lugar santísimo 7 veces, salpicar. Cuando estaba el templo, esta vaca era incinerada en el Monte de los Olivos, que queda al este y mirando directamente a donde quedaba el lugar santísimo. Y como dije, lógico, el Monte de Olivo queda fuera de Jerusalén, fuera de las murallas. Y sabemos que estas cenizas representan muerte, son mezcladas con aguas vivientes que representan vida. Entonces hay que usar 3 elementos, que es el cedro, el hisopo y el carmesí. El cedro, sabemos que es un árbol que crece muy alto, por lo tanto representa arrogancia y altivez. El hisopo representa humildad y pureza, y el carmesí, que es rojo, representa sangre y pecado. Interesante que cuando Mashiach fue al madero, tuvo que ser fuera de las murallas de Jerusalén, fuera de lo que llamaríamos el campamento. Si ustedes van un momentito al libro de Hebreo, capítulo 13, versos 11 al 12, dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Recuerden que hay ciertas ofrendas en la cual, de acuerdo a la transgresión que se cometía, la sangre de esa ofrenda tenía que ser puesta en los cuernos del altar de incienso, pero el cuerpo tenía que ser quemado fuera del campamento o cuando estaba el templo fuera de las murallas de Jerusalén. Y el verso 12 dice: por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, otra palabra, fuera de las murallas de Jerusalén. Yo antes enseñaba que lo más probable Yeshua había sido crucificado en el Monte de los Olivos, pero realmente, según uno va estudiando más del templo, según uno va estudiando más de los mandamientos y de la halajá respecto a estos rituales, he entendido que no es así, que lo más probable es que Yeshua fue crucificado en lo que sería la parte oeste de la ciudad de Jerusalén, fuera de las murallas de Jerusalén, un lugar que se conoce como Gólgota o la calavera. Se traduce como la calavera. Si van un momentito al Evangelio de Marcos 15, vayan a Marcos 15, verso 22. En Marcos 15, verso 22 leemos que dice: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y también en Lucas 23, verso 33. Lucas 23, verso 33 dice lo siguiente: cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Por lo tanto, no fue en el Monte de los Olivos, sino en un lugar llamado Gólgota o la calavera, que queda al oeste de Jerusalén, fuera de las murallas de aquel entonces, las murallas que estaban presentes en aquel tiempo. Y dice, continuando con la lectura, verso 8: también quien la queme deberá sumergirse en agua y sumergir sus ropas, y quedará impuro ritualmente hasta el anochecer. Un hombre ritualmente puro deberá recoger las cenizas de la vaca y deberá depositarlas fuera del campamento en un lugar puro, y serán conservadas para la comunidad israelita para disolver en agua, para salpicar como medio de purificación. Y aquí en el verso 9 dice un hombre puro. Los sabios relacionan a ese hombre puro con el Mashiach y lo asocian con el Mashiach basados en el siguiente verso, en Isaías 53:4.
Si van a Isaías 53:4, relacionan ese verso de un hombre puro deberá recoger las cenizas. 53:4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. En base a ese verso, en el hebreo, ellos lo relacionan con lo que llaman el Mashiach leproso. El Mashiach leproso. Que el que siendo un hombre puro, limpio, inocente, adquiere la impureza, las enfermedades del pueblo y es así como una vaquita inocente, pura, domesticada, que son sus cenizas la que hace que una persona contaminada por muerte o impura pase a ser purificado. Por lo tanto, así como el Mashiach, que es puro, un hombre sano, un hombre recto, toma las enfermedades, toma las iniquidades de los pueblos, entonces la impureza nuestra es pasada a él. Entonces, por lo tanto, relacionan ese hombre puro con el Mashiach. Y dice que deberá recoger las cenizas y deberá depositarlas fuera del campamento en un lugar puro y serán conservadas para la comunidad israelita para disolver en agua, para salpicar como medio de purificación. Porque también tenemos que recordar y entender que la muerte es lo que más contamina al ser humano. Es lo que hace una persona que entra a un estado de impureza de tal manera que no se puede acercar en aquel entonces al Mishkan o al templo, porque recuerden que donde hay muerte, Hashem no puede habitar, Hashem no puede estar. Y la muerte es por causa de nuestros pecados. Por lo tanto, hay que purificarse, limpiarse para poder presentarse de nuevo ante el Padre. Verso 10 dice, el que recoja la ceniza de la vaca deberá sumergirse y también deberá sumergir sus ropas y quedará ritualmente impuro hasta el anochecer. Esto será una norma o jucat eterna para los israelitas y para el prosélito que viva con ellos. El que entre en contacto con un cadáver humano quedará ritualmente impuro por 7 días, contrario a si es un cadáver de un animal, que lo que tiene que hacer es simplemente sumergirse en un mikveh, esperar hasta anochecer y queda de nuevo en pureza ritual. Pero cuando es un contacto con un cadáver humano, dice que quedará ritualmente impuro por 7 días. Deberá purificarse con él, con el preparado de las cenizas de la vaca colorada, el tercero y el séptimo día y estará puro. Pero si no se purifica al tercer día y al séptimo día, entonces no estará puro. Por lo tanto, tiene que ser purificado, rociado con estas cenizas con agua en 2 ocasiones, al tercer día y al séptimo día. Y recordemos que el número 3 tiene que ver con resurrección, con renovación, y el número 7 tiene que ver con perfección. Perdón, con perfección, redención, y está relacionado a la era mesiánica, dando a entender también, se conforme a los sabios, de que esta purificación final, esta purificación total, será durante la era mesiánica, cuando te presente el Mashiach. Verso 13. El que entra en contacto con un cadáver, con el alma de una persona que haya fallecido y no se purifica, si entra al patio o a la zará, contamina el tabernáculo de Hashem. Que el propósito es evitar eso, que una persona contaminada por muerte entre cuando está la presencia de Hashem. Esa persona será cortada del pueblo de Israel, puesto que las aguas de salpicar no fueron rociadas sobre él. Queda ritualmente impuro y la impureza queda en él. Así es la Torá respecto de un hombre que muere en una tienda. Todo el que entra a la tienda o todo el que haya en la tienda quedará ritualmente impuro durante 7 días. Toda vasija de barro abierta que no tenga la tapa herméticamente cerrada queda ritualmente impura.
El que toca en el campo un cadáver ultimado a espada, o un difunto, un hueso humano, o una sepultura, queda ritualmente impuro 7 días. Y para la purificación de la persona ritualmente impura se deberá tomar un poco de la ceniza de la vaca quemada para purificación, y sobre ella se deberá verter agua de manantial en un recipiente. Luego un hombre ritualmente puro deberá tomar un hisopo, remojarla en el agua. Después deberá salpicarlo sobre la tienda, sobre todos los objetos y personas que se encuentren allí, y sobre aquel que haya tocado el hueso, o el hombre muerto, o el difunto, o a la sepultura. Al tercer día, el séptimo día, el puro deberá salpicar al impuro. Y después de haberlo purificado en el séptimo día, el que se purifica debe sumergirse en agua y también debe sumergir sus ropas. Y al anochecer quedará puro. Si una persona está impura y no se purifica, si luego impurifica el santuario de Hashem al entrar allí, esa persona será cortada de la comunidad, puesto que las aguas para salpicar no fueron rociadas sobre él, queda ritualmente impuro. Por lo tanto, estas aguas con la ceniza purifican de la contaminación por muerte, mientras que Yeshua purifica de la contaminación del pecado que conlleva a muerte. Y podemos ver eso vaya un momentito a Hebreo, capítulo 9, el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 13 al 14. Capítulo 9, verso 13 al 14 dice: Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, a los impuros, a los contaminados o los ritualmente impuros, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. O sea, que por medio de Yeshua adquirimos una purificación no externa como se hacía con las cenizas, sino interna, nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra mente. Recuerden que eso es algo que no hay animal, sangre de animal y cenizas de vaca roja que puedan limpiar nuestra conciencia, nuestro pensar, nuestro sentir, lo que está dentro, lo que nadie ve excepto el Padre. Por lo tanto, a través de Yeshua, reconocer lo que Él hizo, que podemos de adentro hacia afuera ser limpiados, ser purificados para podernos presentar ante el Padre. Verso 21 dice, y otra cosa que quiero recalcar, que esto de la vaca roja es un rito, es un ritual, no es un sacrificio ni es una ofrenda. Así que no utilicen esos términos para referirse a las cenizas de la vaca roja. Esta vaca ni es una ofrenda ni es un sacrificio, es un rito donde se incinera una vaca que cumple los requisitos conforme a la Torá, que tiene que ser completamente roja, no puede tener ninguna mancha, ningún defecto y nunca haber llevado un yugo. Tiene que ser un animalito que nunca tampoco ha parido, o sea que tiene que ser completamente pura para poder presentarse, para poder incinerarla, y sus cenizas mezcladas con aguas vivientes entonces son rociadas o salpicadas sobre la persona que está en estado de impureza ritual por causa de muerte. Entonces continúa diciendo, verso 21, esto será para ustedes un jucat olam, una norma eterna. El que levante del agua de purificación deberá sumergirse en agua y también deberá sumergir sus ropas. El que tan solo toque el agua para salpicar quedará ritualmente impuro hasta el anochecer. Y debe ser un mikveh, que es una fuente de agua natural, pero no deberá sumergir sus prendas. Todo lo que toca una persona ritualmente impura por contacto con un cadáver queda impuro. La persona que toque a esa también se torna impura hasta el anochecer. De nuevo relacionado con muerte. Entonces aquí lo que no se entiende es cómo las cenizas de una vaca
que una persona en un estado de pureza ritual salpica a aquel que está en impureza ritual por causa de muerte, esa persona salpicada queda pura y el que hizo el salpicar, o sea, el que salpicó a la persona impura queda pura y el que estaba puro queda impuro. Hay una transferencia, una transferencia. Entonces, eso es lo que no tiene lógica, nunca ha tenido lógica, se le ha buscado tratar de entender cómo es que eso funciona, pero yo creo que si hacemos uso de la ciencia de la física cuántica sería más posible poderlo entender, pero como eso no está mencionado aquí, yo creo que es una alternativa. Así que recuerden que ¿por qué no la ansiedad, sino el deseo de que surja una vaca roja para purificar? Porque todos estamos impuros ritualmente con respecto a muerte. No hay nadie que esté puro en ese sentido. Porque como dije, tradicionalmente dicen que la 10ª vaca roja que sea incinerada, cuyas cenizas se puedan usar, lo asocian con la venida del Mashiach, lo asocian con el comienzo de la era mesiánica como tal. Por tanto, por eso es que ellos están tan deseosos y cada vez que surge una vaca roja, las inspecciones, el cuidado y todas las cosas que se hacen. Y esta que becerrita que nació hace poco, nació en Israel. Pero como dije, el dueño de esta finca de una vaquería, lógico, como dueño al fin, nace un animalito, enseguida le ponen su tago para marcarla. Y dicen que le quitaron rápido la marca. Unos dicen que si sana sin ninguna evidencia, sin ninguna cicatriz, se puede considerar para el rito. Otros dicen que no, porque ya esa persona básicamente eh, proclamó que era de él. O sea, se hizo su dueño. Por lo tanto, entonces hay controversia y vamos a ver al fin qué dicen al respecto. Vayan un momentito al libro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, verso 14. En el libro de Tito, capítulo 2, verso 12. Se me perdió Tito. Tito 2, verso 14 dice, respecto a Yeshua, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Purificar, término asociado con la purificación de lo que hace las cenizas de la vaca roja. Recuerden que es asociado con muerte. ¿Qué vino Yeshua a hacer? A eliminar por completo la muerte. Por lo tanto, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y en Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, Primera de Juan, capítulo 1, verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua HaMashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y recuerden que el propósito de limpiar es término que se usa, término de templo, habla el limpiar, el purificar, impurezas, todo tiene que ver con lo ritual, con el acercarnos a la presencia de Hashem. Entonces, ¿por qué tienes que limpiarnos todo pecado? Porque el pecado es lo que nos conlleva a muerte. De nuevo, recuerden que no se puede, no se, Hashem no puede estar en presencia donde hay muerte. Por eso Yeshua hizo lo que hizo. ¿Sí? Interesante porque una de las cosas que tenemos que tener en mente es que el sacerdote que está utilizando o manipulando la sangre tiene que mirar hacia el lugar santísimo, salpicar 7 veces. Recuerden el número 7 tan importante. Por lo tanto, mezclar esas cenizas con agua y la sangre tiene que ser salpicada hacia el lugar santísimo. Y eso es importante porque ya verán. Capítulo 20.
En el primer mes, los israelitas, toda la comunidad, llegaron al desierto de Sin y el pueblo acampó en Kadesh. Allí falleció Miriam. O sea, Hashem da primero el remedio antes de la enfermedad. Nos habla primero del rito para purificarse de contaminación con muerte. Y luego aquí comienza y habla de que allí falleció Miriam y allí fue sepultada. No había agua para la comunidad, por lo que se congregaron contra Moshe y contra Aarón. En base a eso, los sabios dicen que por mérito de Miriam había una fuente que los seguía. Había una fuente de agua que los seguía, por lo tanto tenían agua. Al ella fallecer, esa fuente cesó. De nuevo, conforme a lo que dicen los sabios. Los relacionan el agua con Miriam, pero al Miriam no estar, pues ya no hay agua, entonces el pueblo comienza a quejarse, cosa usual. Verso 3. El pueblo discutió con Moshe, le decían, oh, si hubiésemos muerto como la muerte que tuvieron nuestros hermanos ante Hashem. ¿Por qué trajeron a la comunidad de Hashem a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestros ganados? ¿Para qué nos sacaron de Egipto y nos trajeron a este lugar tan horrible? No es lugar apto para sembrar, ni apto para higueras, ni para viñas, ni para granadas. Y ni hay agua para tomar. Moshe y Aarón se apartaron de la gente y fueron a la entrada de la tienda del encuentro. Allí cayeron sobre sus rostros y se les manifestó la gloria de Hashem. Recuerden que estamos ya casi en el año 40 de estar dando vueltas en el desierto. Todo este tiempo todavía se siguen quejando. Se encuentran sin agua. Muere Miriam, se encuentra sin agua y siguen con la queja y siguen, ay, ¿por qué no morimos? ¿Por qué Egipto? La misma cantaleta desde que salieron, nada ha cambiado, 40 años después. Y recuerden que la mayoría de los que salieron de Egipto han muerto y quienes van a entrar a Israel es una generación nueva. Pero interesante que Pablo dice, aquí recuerden que los sabios hablan de que había una fuente de agua que los seguía, mejor dicho, durante el tiempo que estuvieron en el desierto por los méritos de Miriam. Vayan a Primeras de Corintios, capítulo 10, verso 4. Primeras de Corintios, capítulo 10, verso 4, donde Pablo dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. O sea, que no es el agua de Miriam, sino que era el agua de Mashiach. Verso 7. Hashem le habló a Moshe diciendo, toma el bastón y reúne a la comunidad, tú y tu hermano Aarón, y háblale a la roca a la vista de ellos, y ella dará sus aguas. De ese modo sacarás agua de la roca para ellos y le darás de tomar a la comunidad y a sus ganados. Entonces aquí está haciendo énfasis en que le hable. Recuerden que al principio de que ellos comienzan a caminar en el desierto, lo primero es que no hay agua, tenemos sed. Y en ese momento Hashem le dice a Moisés que golpeó una roca y esa roca da agua. Aquí después de 40 años le dice, háblale. Moshe tomó el bastón ante Hashem tal como se lo ordenara. Moshe y Aarón congregaron a la comunidad ante la roca. Moshe les dijo, escuchen rebeldes, ¿acaso de esta roca quieren que saquemos agua para ustedes? Moshe levantó su mano y golpeó 2 veces con su bastón la roca y emergió abundante agua. Así tomaron la comunidad y sus ganados. Pero los sabios dan a entender que en la forma en que Moshe responde al pueblo, escuchen rebeldes, da a entender que él está molesto, que está enojado, que está, como quien dice, ya no aguanto más esta gente con el mismo cuento, 40 años todavía siguen peleando y lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y en vez de hablarle, como Hashem le dijo, golpeó. ¿Qué sucede? Verso 12. Sin embargo, Hashem les dijo a Moshe y a Aarón, por no haber confiado en mí,
para santificarme en presencia de los israelitas. No serán ustedes quienes hagan ingresar a esta comunidad a la tierra que yo les he entregado. ¿Sí? O sea, Moisés está enojado. Y un comentario decía que como emisario de Hashem, al estar enojado Moshe, infiere que Hashem también estaba enojado cuando no era así. En un momento dice que Hashem está enojado con el pueblo. Si escuchó las quejas, él dice a Moshe, háblale. Y el comentario dice que mientras más grande la persona, más exigencia de parte de Hashem. Por eso le dice, por no haber confiado en mí, porque ¿qué es más fácil? Dale la piedra, ellos ven, le dan a la piedra y sale agua. Pero hablarle a la piedra y que la piedra obedezca, que sea hasta más obediente que la misma gente, eso era un milagro. Y por eso Hashem dice, por no haber confiado en mí, o sea, que con simplemente hablarle a la roca, para santificarme en presencia de los israelitas, no serán ustedes quien haga ingresar a esta comunidad a la tierra que yo les he entregado. Y aquí el comentario dice, si una mera roca, materia inerte, que no requiere del sustento diario de Hashem, tiene el don de obedecer su orden en cuanto a sacar agua de sí misma, ¿cuánto más debemos obedecerle nosotros? Estas son las aguas de Meribá, disputa, donde los israelitas disputaron contra Hashem y él fue santificado por medio de ellos. Y aquí otro comentario dice, si semejante castigo se aplica a la gente justa, ¿qué castigo le espera a los que no lo son? Y recuerden que en ambos casos, en Éxodo 17:6, es la primera vez que Hashem le dice, dale la piedra, golpea la piedra y dará agua. Aquí le está diciendo, háblale, háblale. ¿Okay? Pero Moisés puede ser uno de los comentarios que estaba leyendo, que de por qué después de tantos años Moisés está tan molesto, está tan enojado. Una de las cosas que dicen es que, lógico, tanto tiempo con el pueblo ya no aguantaba más. Otro comentario dice que fue a causa de la muerte de Miriam. Quizás Miriam era su apoyo espiritual o su hermana en cual él confiaba y se desahogaba con ella, ya no está ahí. Y quizás esa pérdida de Miriam lo afectó y por eso habló y actuó como hizo. Porque tenemos que entender que Miriam, siendo la hermana mayor, fue la que animó a sus padres para que tuvieran un bebé. Nace Moisés. Y cuando la mamá de Moisés lo pone en la canasta y lo mete en el río, ¿quién va detrás para velar, vigilar que no le pase nada? Miriam. Cuando le encuentra la hija de Faraón, es Miriam que se atreve a ir a donde la hija de Faraón y decirle, te traigo una nodriza israelita para que amamante al niño. Ella le entrega al niño y ella se lo lleva a su propia madre. Ella es la que está pendiente a su hermano. Ella es la que se goza cuando sale con el cántico profético, cuando cruzan el Mar Rojo. Quizás él, sabiendo cómo era ella con él, aunque en unas porciones atrás ella habló no muy bien de él, estaba un poquito molesta y le vino la lepra, pero quizás la pérdida de su hermana amada como que lo desubicó un poquito y actuó así, no tenía con quién hablar, con quién dialogar, porque muchas veces, o si era que Moisés nunca sacaba para afuera todo lo que sentía, todo lo que estaba pasando, esas emociones interfirieron con sus acciones, porque como leía que a la persona, una persona, mientras más grande la persona ante Hashem, que Hashem le ha dado más responsabilidad, Hashem exige más. Por lo tanto, la actuación de él, de Moshe en ese momento, no fue la más adecuada y por eso ni él ni Aarón entrarán a la tierra prometida. Verso 14.
Moshe envió emisarios desde Kadesh a rey de Edom. Recuerden que Edom es otro nombre para Esaú, el hermano de Jacob, o sea que son descendientes de Esaú. Así dice tu hermano Israel, por eso dice, así dice tu hermano Israel. Tú sabes todas las contrariedades que hemos pasado. Nuestros padres debieron emigrar a Egipto y nosotros vivimos en Egipto mucho tiempo. Los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros ancestros. Y cuando clamamos a Hashem, él oyó nuestra voz y mandó un enviado, Moshe, que nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cádiz, ciudad que se encuentra en el extremo sur de tu territorio. Permite que atravesemos tu territorio. No pasaremos por los campos ni por las viñas, ni tomaremos el agua de los pozos. Iremos por el camino real, sin desviarnos a la derecha ni a la izquierda hasta haber atravesado tu territorio. Pero Edom le contestó, no atravieses mi territorio, de lo contrario saldré contra ti con la espada. Y los israelitas le replicaron, iremos por el camino principal. Y si nosotros o nuestros ganados llegásemos a beber de tus aguas, te pagaremos el valor de ellas. Tan solo pasaremos a pie sin provocarte perjuicio. Pero él respondió categórico, no pasarán. Edom salió a enfrentar a los israelitas con mucha gente y con mano fuerte. Edom se negó a permitirle a Israel atravesar su territorio, por lo que Israel se apartó de él. Entonces los israelitas, toda la comunidad, se trasladaron de Kadesh hacia el monte Or. Hashem les habló a Moshe y a Aarón en el monte Or sobre la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón morirá y se unirá con los suyos. No ingresará a la tierra que les doy a los israelitas, pues se rebelaron contra mi palabra en las aguas de Meribá. Toma a Aarón y a su hijo Elazar y hazlo ascender a este monte Or. Luego, quítale a Aarón sus vestimentas de sacerdote principal y vístelas a Elazar su hijo. Entonces Aarón será reunido con los suyos y morirá allí. Moshe hizo como le ordenara Hashem. Ascendieron al monte Or a la vista de toda la comunidad. Moshe le quitó a Aarón sus vestimentas de sacerdote principal y se las vistió a su hijo Elazar. Y allí en la cima del monte falleció Aarón. Después Moshe y Elazar bajaron del monte. Toda la comunidad asumió que Aarón había fallecido y lo lloraron durante 30 días, toda la casa de Israel. Y aquí dice, Aarón falleció el 1 de Av a la edad de 123 años. Así que tenemos que ya falleció, perdón, Miriam, y ahora fallece Aarón. De nuevo, mortalidad. Hay que pensar en la mortalidad del ser humano. Hay personas que le tienen miedo a la muerte y otras personas es simplemente un pasar de aquí a un mejor más allá. ¿Okay? Vayan al libro de Hebreos, capítulo 7. Hebreos 7. Libro de Hebreos, capítulo 7, verso 23. Porque tenemos que entender que fallece Aarón, entonces su hijo es quien toma su lugar de sacerdote, sumo sacerdote. Porque sabemos que el sacerdocio arónico, personas morían y tenía que ser pasado de padre a hijo y sucesivamente. Y dice en Hebreos 7, capítulo 7, verso 23 al 24, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Yeshua, por cuanto permanece para siempre, siempre tiene un sacerdocio inmutable. O sea que el sacerdocio de Yeshua no es para pasarlo a nadie más. Es un sacerdocio permanente. Él no muere. Bueno, murió y resucitó, pero ya no muere. O sea, su sacerdocio no es para pasárselo a otro, a diferencia del sacerdocio de Aarón, que mueren y tienen que pasarlo al hijo que le corresponde. Por lo tanto, la diferencia entre el sacerdocio de Yeshua, que es por el orden de Melquisedec, mientras que el sacerdocio levítico es por medio de Aarón. Capítulo 21. Cuando el rey de Arad, Kenanita, que vivía en el Negev, escuchó que Israel se aproximaba vía Atarim, atacó a Israel y tomó cautivos de ellos. Israel le hizo una promesa a Hashem.
Si entregas a ese pueblo en mi mano, haré Jerem, o sea, consagraré a Hashem los despojos de sus ciudades. Hashem escuchó la voz de Israel y entregó a los cananitas. Israel los hizo Jerem, o sea, los exterminó, consagrándolos así para Hashem, a ellos y a sus ciudades. Por eso la ciudad fue llamada Jorma, consagración, voz que deriva de Jerem. Partieron los israelitas el monte Or por el camino hacia el Yam Suf, o sea, el Mar Rojo, y bordearon la tierra de Edom. El pueblo estaba impaciente a causa del camino, y el pueblo comenzó a hablar contra Elohim y contra Moshe. Ya no encontraron porque ahora no está. Entonces ahora pelean contra Elohim y contra Moshe. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir en el desierto? No hay pan ni agua. Estamos cansados de este pan insustancial, o sea, del maná. Entonces Hashem mandó contra el pueblo serpientes venenosas para morder a la gente. Falleció una gran multitud de Israel, de nuevo, muertos. Primero Miriam, Aarón y ahora otra cantidad del pueblo. El pueblo se dirigió a Moshe diciendo, reconocemos la transgresión en que incurrimos al haber hablado contra Hashem y contra ti. Ora a Hashem que saque de nosotros las serpientes. Y Moshe pidió por el pueblo. Hashem le dijo a Moshe, hazte una serpiente venenosa de cobre y ponla en un mastil. Cuando la miren, los que fueron mordidos se salvarán. Moshe hizo la serpiente de cobre y la puso en un mastil. Y en efecto, cuando una serpiente mordía a alguien, ese miraba a la serpiente de cobre y se salvaba. Entonces aquí, esta serpiente de cobre, tanto el término serpiente como cobre, están asociados, y la serpiente es Nahash, que tiene una gematria, un valor numérico de 358, que da la causalidad que también el nombre Mashiach tiene un valor numérico de 358, haciendo una asociación entre la serpiente de cobre que es levantada con el Mashiach. Y si van a Juan capítulo 3, verso 14 al 15, Evangelio de Juan capítulo 3, 14 al 15, dice, y aquí hablando Yeshua, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree pueda en él tener vida eterna. Así que Yeshua mismo se asocia con esa serpiente de cobre que fue levantada en el desierto. Y al ser levantada, como él fue levantado en el madero, si van al libro de Isaías, capítulo 11, Isaías 11, verso 10 al 13 dice, Isaías 11, 10 al 13 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Por pendón es algo que es levantado, puede ser una insignia, puede ser una bandera, puede ser como la serpiente en el desierto, puede ser como el madero donde Yeshua fue crucificado. Es levantado, algo que está levantado. Verso 11, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Hashem alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Si van a Isaías 18, verso 3, Isaías 18, verso 3 dice, vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta o chofar, escuchad. En Isaías 49, 22, Isaías 49, 22 dice, así dijo Hashem,
Adonai, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos, levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y a tus hijas serán traídas en hombros. Y por último, Isaías 62:10, Isaías 62:10 dice, pasar, pasar por las puertas, barrer el camino al pueblo, allanar la calzada, quitar las piedras, alzar pendón a los pueblos. Así que Yeshua, así como esa serpiente que fue levantada, es el pendón a las naciones, es la insignia, es la bandera, a la cual al mirarla, que miraban a la serpiente, porque levantaban su vista, no era que la serpiente de cobre en sí tuviera ningún efecto eh, en sí, quizá epigenético, pero no algo de sí misma, sino que al mirarla y levantarla el rostro hacia Hashem, era que eran sanados, que eran salvos, igualmente con Yeshua. Mirarlo a él, levantar el rostro, porque es por medio de la misericordia de Hashem que adquirimos perdón y adquirimos vida eterna cuando Yeshua es levantado en el madero. Y así como el sacerdote tenía que salpicar mirando hacia el lugar santísimo, aquí hay que mirar hacia Hashem, mirar hacia Hashem. Es interesante que esa serpiente de cobre, si ustedes saben que el caduceo de los médicos es una serpiente en una vara, una estaca, igual como la que se menciona aquí, porque como recibieron sanidad, pues es parte del caduceo de los médicos. Pero ¿qué sucede? Como todo, convirtieron esa serpiente en ídolo. Si van a Segundas de Reyes, capítulo 18, en Segundas de Reyes, capítulo 18, verso 4, durante el reinado de Ezequías, dice que él, Ezequías, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces, o sea que desde el desierto hasta el reinado de Ezequías, hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Nehushtan, que significa cosa de bronce. O sea que le hicieron una idolatría. Por eso, porque ustedes creen que cuando Moisés muere, nadie sabe dónde fue sepultado, porque si no, hubieran hecho un ídolo. Es interesante que así como esa serpiente fue convertida en un ídolo, sabemos que hoy día también la cruz, el crucifijo, es un ídolo. Y si no conoce el contexto cultural, recuerden que una persona que era crucificada era lo más humillante que se le podía hacer a un ser humano. Esa era una de las formas que el imperio de Roma humillaba y maltrataba a las personas crucificándolos. O sea, esa es la peor muerte que se le podía dar a un ser humano. Y la cruz realmente es símbolo de humillación, es un símbolo conforme al contexto, lo peor. Y Yeshua fue humillado a lo máximo. Pero él resucitó, se levantó, ya no está en ningún madero. Sin embargo, ustedes saben que muchos por ahí caminan con un crucifijo y un Cristo todavía clavado. Y para el judío, la cruz es un símbolo de odio, es un símbolo de destrucción, es un símbolo de inquisición, es un símbolo del cual ellos no quieren saber nada. Por lo tanto, los crucifijos, aún los crucifijos, las personas lo idolatran. Hay personas que tienen crucifijos por todos lados en la casa. Lo llevan en el cuello, lo llevan por todos lados. No es la cruz, es aquel que murió en la cruz y está resucitado y vivito y vendrá pronto. Así que igual que esa serpiente de cobre que fue levantada y le hicieron un ídolo, muchas personas hoy día tienen la cruz como una idolatría. Verso 10, capítulo 21.
Partieron los israelitas y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Yei-Haabarim, sobre la frontera este de Moab. Partieron de allí y acamparon junto al río Zered. Partieron de allí y acamparon del otro lado del Arnón, que está en el desierto. Pues el Arnón sale del territorio emorita. El Arnón marca el límite de Moab entre Moab y el territorio emorita. Es a ese que se aludirá cuando se cuente en la historia de las guerras de Hashem, los milagros que les dio en el mar Suf y en los valles del Arnón, la corriente de los torrentes que corre por la región de Ar sobre el límite de Moab y de allí hacia Beer. La historia de las guerras de Hashem se refiere a la transmisión oral de las proezas de Hashem. Ese fue el manantial sobre el que Hashem le dijera a Moshe: junta al pueblo y le daré agua. Entonces Israel entonó este cántico: asciende manantial, así anúncialo. Manantial que cavaron príncipes, Moshe y Aarón, que los nobles del pueblo excavaron por orden del legislador Moshe con sus bastones, un regalo del desierto. El regalo fue al valle y del valle ascendió con ellos a las alturas. Y de las alturas descendió al valle en el campo de Moab, la cima de las alturas que dominan el Yeshimón. Entonces hablan de un libro de las guerras de Hashem, porque recuerden que las guerras, las proezas de líderes, de héroes, eran escritas. Y a pesar de que ese libro no se encuentra como tal, sí se entiende de que existía en el sentido de que era una transmisión oral de todas las proezas y grandezas que Hashem hizo militarmente. Y un comentario que estaba leyendo es que recuerden que las quejas del pueblo conllevó a que surgieran serpientes ardientes que los mordían y tuvieron que hacer la serpiente de bronce para que al mirarla quedaran salvos. Entonces su comentario decía que en vez de quejarse, cantemos, así como hicieron aquí al final. Las quejas no llevan a ningún lugar. Sin embargo, el cántico, el tener un cántico nuevo en nuestros labios, tener un cántico de alegría, un cántico de alabanza, de adoración, hace más que una queja. Verso 21. Entonces Israel envió mensajeros a Sihón, rey de los Emoritas, diciendo: queremos atravesar tu territorio, no nos desviaremos hacia los campos ni hacia los viñedos, ni tomaremos agua de ningún pozo. Iremos por el camino real hasta haber salido de tus fronteras. Pero Sihón no dio permiso a que Israel atravesase por su territorio, sino que juntó a su gente y salió al desierto al encuentro de Israel. Fue a Yahatz, donde enfrentó a Israel. Allí Israel lo derrotó a espada y tomó posesión de su territorio desde el río Arnón hasta el río Yabok, hasta la frontera con los amonitas, pues la frontera de los amonitas estaba a resguardo. Israel tomó todas esas ciudades. Israel se estableció en todas las ciudades emoritas, en Heshbón y sus suburbios. Pues Heshbón era la ciudad capital de Sihón, rey de los emoritas, que enfrentó al primer rey de Moab. Sihón le quitó a Moab todo su territorio hasta el río Arnón. Verso 27. Sobre eso dijeron los poetas: vengan a Heshbón, que sea reconstruida y restablecida la ciudad de Sihón. Pues un fuego salió de Heshbón, una llama de la ciudad de Sihón que consumió a Ar de Moab, los poseedores de las alturas del Arnón. Pobre de ti, Moab, has sido destruida por Sihón, estás perdido, pueblo de Kemosh. Kemosh era un ídolo moabita. Entregaron a sus hijos como refugiados y a sus hijas al cautiverio en manos de Sihón, rey amorita. La soberanía de Moab sobre Heshbón está perdida, perdida está su soberanía sobre Dibón. Moab será destruida hasta Nofaj, próxima a Medeba. Israel se asentó en la tierra de los emoritas. Moshe mandó a explorar la ciudad de Yaser, tomaron sus suburbios y desalojaron a los emoritas que estaban ahí. Luego avanzaron y se dirigieron al norte hacia el Bashán. Entonces Og, rey de Bashán, salió a enfrentarlos, él y toda su gente, y salieron a pelear en Edrei. Hashem le dijo a Moshe: no lo temas, no le temas, pues te los entrego en tu mano a él,
a todo su pueblo y su territorio. Hazle a él lo mismo que le hiciste a Sihón, rey del pueblo amorita que habitaba en Heshbón. Y así fue que lo mataron a él, a Og, junto con sus hijos y a su pueblo, sin dejar sobrevivientes. Y se apoderaron de su territorio. O sea, tenemos que entender que Israel en sí no es un pueblo militar. Sin embargo, las veces que se enfrentan a enemigos, recuerden que con Edom no pelearon porque son parientes, pero se le aparece los amalecitas, se le aparece Sihón, se le aparece Og y triunfan en contra de ellos. ¿Por qué? Porque es Hashem quien le da la victoria, es Hashem el que pelea por ellos, Hashem el que le dice, yo se los entrego. Recuerden que están pasando de ser una generación en el desierto a una generación de conquistadores. Ahora tienen que conquistar la tierra prometida. Y aquí le está dando ánimo, le está dando fuerzas, viendo que Hashem está con ellos para lograr estas victorias. Y estas cosas que están sucediendo aquí, vamos a ver que cuando ellos entren a Jericó, ya todos los pueblos sabían lo que ellos habían hecho, le tenían miedo, le tenían miedo. Cuando entran a Jericó, en la próxima porción, cuando leemos de que el rey de Moab le tiene miedo. O sea, esto, a pesar de que no tenían Facebook, ni Telegram, ni WhatsApp, ni tenían ningún tipo de comunicación digital, la noticia llegaba a los demás pueblos las proezas de Israel, pero recordemos que las proezas de Israel son por las proezas de Hashem mismo con su pueblo, dándole el honor, porque cuando el pueblo obedece y camina en obediencia, camina en fidelidad, haciendo lo que Hashem le pide, Hashem está a favor de ellos, le da la victoria. Y así también nosotros tenemos que entender que Hashem hace con nosotros porque estamos en pacto por medio de Yeshua. Es Hashem el que abre camino, el que abre puertas, el que hace por nosotros, no somos nosotros. Nuestro único deber es serle obedientes y fieles. Creerle, creerle. Y cuando tenemos momentos de enojo, de angustia o de lo que sea, tenemos que poner nuestra mirada en Yeshua, poner nuestra mirada en el Padre, levantar la cabeza y mirar y saber que no importa la serpiente que tenga a nuestro alrededor, tenemos uno que nos defiende, uno que nos guarda, uno que nos sana, uno que nos protege. Pero depende de nosotros. O sea, ¿dónde está puesta nuestra mirada? Tenemos que ver que en las próximas, que en las porciones que hemos leído anteriormente en Shelach Leja, por mirar con ojos de incredulidad, ¿qué pasó? 10 de los 12 espías trajeron problemas, angustia, depresión, revolcaron el pueblo completo, causando que caminaran 40 años cuando estaban ya a punto de entrar. Después tenemos la situación con Coraj, por estar mirando qué, una posición que a él no le pertenecía, teniendo envidia. O sea, nuestra mirada, lo que miramos, va a afectar mucho nuestras acciones. Por lo tanto, yo siempre digo en la congregación, digo, no me miren a mí, no me sigan a mí. Yo soy ser humano, yo fallo, yo no soy nada. Miren y enfóquense en Yeshua, el modelo perfecto de obediencia, el modelo perfecto de fidelidad, el modelo perfecto de conocer y estudiar la Torá y saberla al revés y al derecho, el que caminaba en total confianza en su Padre Celestial. A ese es que tenemos que mirar, a ese tenemos que imitar, no a mí. Por lo tanto, estas porciones para enseñarnos. Capítulo 22. Partieron los israelitas y acamparon en las planicies de Moab, en la ribera oriental del río Jordán, en la margen opuesta a Jericó. Así que estamos ya casi terminando el libro de Bamidbar para entrar a Deuteronomio. Es importante, siempre les digo, que lean, que estudien, que busquen comentarios, que busquen información y escuchen a maestros que saben lo que dicen, que realmente estudian y no se inventan las cosas, porque no estamos en tiempo para eso.
Así que, como le estaba diciendo, el sacerdote miraba hacia el Kodesh HaKodeshim, hacia el lugar santísimo, al rociar 7 veces la sangre de la vaca. El pueblo, al mirar a la serpiente de cobre levantada, eran sanados. Y al mirar a Yeshua levantado en el madero, también pasamos de muerte a vida. Y aunque hoy día ya no está en el madero, sino que está a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote, que no tiene que pasar su sacerdocio a nadie más, de igual manera nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Él. Un punto interesante de la serpiente de cobre es que, o bronce, que el cobre tiene que ver con juicio. Y así como fue levantada la serpiente, es un pendón, una insignia, una bandera, de lo cual hablaba el profeta Isaías. Así que mis hijos, con esos terminamos esta porción de Jucat, decreto. Como dije, es una ley que no entendemos lógicamente, no le encontramos lógica, pero no significa que no se pueda obedecer. Y por eso la necesidad de que haya una vaca roja para tener las cenizas, para mezclarla con las aguas vivientes, para purificarnos. Con eso se purifica todo el utensilio para el templo, los sacerdotes, todos los que van a trabajar en el templo, todo aquel que quiera entrar al templo, tiene que pasar por estas cenizas de la vaca roja. Así que esperemos a ver qué pasa con esta becerrita que nació hace poco, si cualifica o no cualifica. ¿Ok? Mis hijos, con eso terminamos la porción de esta noche.